Bueno, eh, vamos a hablar un poco sobre cómo tenemos organizado el sistema de información. No tanto sobre estructura y demás, no voy a contar el pestiño de siempre del modelo conceptual, sino que vamos a pensar por dónde vamos. Porque llevamos ya en torno a 5 años trabajando en este proyecto y bueno, pues queríamos aprovechar esta especie de año sabático para nosotros, entre comillas, para pensar un poco sobre qué hemos hecho, ¿no? Bueno, antes que nada, lo de sabático viene porque, debido a la crisis tan estupenda, pues trabajamos para otro, oficialmente hablando, ¿no? Antonio trabaja es técnico de apoyo al Ministerio con un contrato de 2 años, ¿eh? ¿No, Antonio? Bueno, tres. Es nuestro funcionario. Sí. Bueno, y tanto Antonio parcialmente como Ramón y yo, pues trabajamos para la Fundación Biodiversidad que ha hecho de salvavidas financiero para nosotros. Bueno, entonces vamos a plantear unas pocas de preguntas, todo en las nubes, como veis, ¿no? Nada terrenal, todo muy etéreo. Y primero, hemos querido pensar un poco, mirar un poco atrás, ¿no? Y con retrospectiva y ver dónde queríamos llegar cuando se nos hizo el encargo de montar un sistema de información para el observatorio. Y no voy a poner la diapositiva de la bolita, aunque sería tentador, ¿no? Esa es que es muy fea. No sé si os acordáis de esta fue la primera diapositiva que destilaba un poco la filosofía del sistema de información. Como yo me dedico a hacer diapositivas, pues para mí lo de hacer diapositivas es casi como tiene su gracia, ¿no? Es como una especie de arte. Y aquí se resume la filosofía, qué queríamos hacer con el sistema de información. Y bueno, resumiendo un poco, sabíamos que íbamos a tener un montón de datos más o menos no estructurados, como hoja de cálculo, presentaciones, base de datos, etcétera. Y debíamos organizarlo de alguna manera y intuíamos que la cosa debería ir por diseñar distintas bases de datos temáticas, que luego, por otro lado, íbamos a tener información como la bibliografía o los informes que nunca iban a estar normalizados y podían ser integrados en bases de datos, y que deberíamos buscar herramientas para gestionarlos de alguna manera. Y también pensamos que con el diluvio de datos que íbamos a recibir necesitaríamos herramientas como procedentes de la minería de datos o de otro tipo de disciplina de gestión de información que nos deberían permitir generar índices o indicadores sintéticos a partir de todo el volumen de datos en bruto, ¿no? También intuimos que sería interesante tener un sistema de indicadores y en un futuro lejano pues deberíamos ser capaces de diseñar modelos que nos permitieran responder qué pasaría si, ¿no? La pregunta esta que se suele hacer cuando uno tiene un modelo sólido. ¿Qué pasa si cambian las condiciones ambientales del sistema? ¿Qué pasa con el sistema que estoy modelando? Bueno, pues este era el modelo conceptual general con el que trabajamos. Y bueno, visto con 5 años después, como luego veremos, hemos resuelto buena parte de lo que nos planteábamos, o al menos hemos empezado a abordar buena parte de este modelo conceptual, ¿no? También está este esquema, que también pues, tiene un montón, así como 4 o 5 años, que era una especie de visión de cómo podría ser el interfaz gráfico del portal de datos, de lo que luego después se llamó Linaria. Pues aparecían todos los ámbitos temáticos aquí, no recordaréis, pero nos tiramos cerca de un año discutiendo qué ámbitos temáticos teníamos y cuántas versiones y cosas de esas tan edificantes, ¿no? Y la conclusión fue que en el fondo eso era irrelevante y que teníamos que elegir uno y ya, ¿no? Y bueno, y para cada uno de estos ámbitos temáticos, o dentro de cada uno de ellos, deberían estar las distintas metodologías que en aquella época estaban todavía en fase de diseño y de validación. Y para cada una de ellas, pues deberíamos tener una parte donde pudiéramos mostrar una serie de informes o de consultas parametrizables, como tenemos actualmente en Linaria, o deberíamos tener acceso a una serie de indicadores que agregaran esos datos y nos dieran información sobre el estado del sistema ecológico en cuestión. Bueno, pues si recordáis el interfaz que tiene Linaria, pues se parece bastante a esa idea original. El siguiente paso es dónde hemos llegado. Bueno, pues de manera muy resumida, en nuestra opinión, contamos con un sistema de información que se puede definir fundamentalmente como robusto y pensado.
los sistemas de información no suelen pensarse mucho, se suele dedicar mucho dinero y mucho esfuerzo a hacerlo, pero poco a pensarlo. Nosotros tuvimos la suerte de que la maquinaria administrativa fue lenta y tardó mucho tiempo en llegarnos el dinero, con lo cual tuvimos tiempo de pensar. Entonces pensamos antes de hacer, ¿no? Y, bueno, en nuestra opinión, el sistema de información recoge buena parte de las necesidades de los usuarios y abarca aspectos fundamentales de la gestión de los datos ecológicos. Esto, bueno, pues es algo que es relevante. Como resumen, esas son las principales herramientas que tenemos. Pues Linaria, el portal de datos, es el sitio donde se almacenan los datos en bruto, tiene capacidades permite la entrada, modificación y consulta de datos, tiene un sistema de documentación de metadatos muy potente, que eso a los usuarios internos al proyecto es irrelevante, pero que nos permite conectarnos con otras iniciativas. Tenemos un gestor de bibliografía también que fue pionero en proyectos de este tipo. El hecho de que haya una base de datos bibliográfica donde 50 personas puedan meter y consultar bibliografía es algo relevante. Tenemos un gestor documental que se llama Alfresco, que habéis usado uno o dos de vosotros, pero que tiene una potencia terrible a la hora de indexar documentos. Todos nuestros decenas de miles de archivos están indexados en Alfresco y gracias a eso están localizables. Tenemos una wiki que se empezó hace unos cuantos años y que se convirtió en una especie de mascarón de proa de nuestro proyecto. El sitio, decíamos que tenía 70.000 visitas al año, ¿no? Ahora pues está un poco abandonada, en parte porque no hemos sido capaces de actualizarla con contenido y ahora la usan las mafias rusas para divulgar virus a diestro y siniestro, ¿no? No sé si había entrado a la wiki recientemente. No, porque si no, nos habréis mandado algún correo diciendo que Firefox o Chrome avisa de que hay virus, ¿no? Bueno, pues nuestra wiki también fue una iniciativa pionera porque permitía crear un contexto donde distintos profesionales podían contribuir a crear una enciclopedia del proyecto cuando empezamos. La última herramienta que creamos fue Savia, lo que nosotros llamamos Savia, que es el portal de noticias. Esta la presentamos en febrero de 2012. Y la idea era, luego ahora nos la comentará Antonio con más detalle, la idea era crear un portal donde pudiéramos redactar a mano noticias sobre distintos aspectos del observatorio, desde aspectos que tienen que ver con las campañas de campo que se han iniciado, o pues no sé, fotos curiosas, o hallazgos interesantes, o lo que sea, cualquier cosa que nos apeteciera contar. O también se conecta con el resto de herramientas y genera noticias automáticas, pues, que tienen que ver con el procesamiento de imágenes satélite. Por ejemplo, cuando se procesa una imagen nueva de nieve, pues se crea automáticamente una noticia que se puede ver aquí en el portal que te dice, pues se ha procesado tal imagen, hay tanta superficie cubierta por nieve, etcétera, ¿no? O lo mismo pasa con las estaciones meteorológicas. Cada vez que procesamos un dato de una estación meteorológica, se genera de forma automática una noticia que es visible en este portal. Y por último, pues hemos desplegado una batería de herramientas en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en ScriptDB, en cuántas más, en YouTube tenemos un portal de vídeo, en fin, un montón de plataformas diferentes que nos permiten, que son canales interesantes a través de los cuales podríamos difundir el trabajo que hacemos dentro del observatorio, ¿no? Buena parte de esas herramientas la hemos administrado nosotros tradicionalmente, lo cual no es muy social, porque lo suyo sería que todos los demás participáramos creando contenido en dicha herramienta. Bueno, esto como resumen de hasta dónde hemos llegado, ¿no? Ahora Ramón nos va a contar con un poquito más de detalle los últimos avances que han ocurrido en el portal de noticias y en el portal de datos de Linaria, a raíz de un correo largo que se mandó a la lista hace un mes y pico. Bueno, pues eso va a ser un resumen de esa información.